Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Heréndira, Oscar, Javier, Arnold, Andrea, Balta y Ana, los cuales se unieron a la suscripción de miembros del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta manera, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. Una gasolinera sobre la autopista siempre está llena de historias. No importa la hora del día, siempre hay un vehículo que llega, un conductor que pide algo o una mirada que se cruza con la tuya. Pero hay noches que dejan una marca, noches que no puedes olvidar. Esta es una de esas noches, cuando la frontera entre los vivos y los muertos pareció desvanecerse. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Julián y llevo trabajando en una gasolinera de autopista desde hace varios años. Nunca pensé que lo que experimenté en mi turno nocturno fuera posible, pero aquí estoy, contándote esta historia que todavía me eriza la piel. Todo comenzó un lunes, pasada la medianoche. Era uno de esos turnos donde el tiempo parecía detenerse. La autopista estaba tranquila. Apenas un par de vehículos pasaron durante la última hora, especialmente tráfico pesado como tráilers o autobuses de pasajeros. Yo estaba en la pequeña oficina detrás del mostrador, revisando el inventario. Era un ritual que hacía constantemente para mantenerme ocupado y no pensar en lo solitario que podía ser llegar a trabajar a estas altas horas de la noche. De repente, escuché el sonido de un motor que se detuvo bruscamente frente a las bombas. Levanté la mirada y vi un auto compacto, viejo, con las luces delanteras parpadeando débilmente. Era evidente que el vehículo estaba en malas condiciones, pero lo que más me llamó mi atención fue el conductor. Salí del mostrador mientras él bajaba del auto. Parecía confundido. Su camisa estaba manchada de tierra y sudor y caminaba tambaleándose. Apenas cruzó la puerta, levantó una mano en un gesto de súplica. «Por favor, ayúdame», dijo con una voz temblorosa y ahogada. Al acercarme, noté que estaba muy pálido y que respiraba con dificultad. Traté de calmarlo y le pregunté qué necesitaba. «¿Está bien, señor? ¿Quiere agua o algo para sentarse?», le dije mientras tomaba un vaso de plástico. El hombre apenas podía hablar. Sus palabras eran incoherentes y cada vez que trataba de explicarse parecía frustrado. Sus ojos reflejaban un miedo que no lograba comprender. Decidí que era mejor llamar a los servicios de emergencia, ya que estaba claro que algo no estaba bien con él. Me dirigí al teléfono de la oficina para marcar. Mientras esperaba que me respondieran, escuché algo extraño. El sonido de pasos apresurados, como si alguien estuviera corriendo hacia afuera. Cuando regresé al mostrador para pedirle al hombre más detalles, ya no estaba allí. Miré hacia afuera y vi su auto, aún estacionado frente a la bomba despachadora. Salí corriendo, buscando en la oscuridad de la autopista, pero no había señales de él, solo el silencio, roto ocasionalmente por el murmullo del viento. La desaparición del hombre me dejó intranquilo, pero no había mucho que pudiera hacer. Decidí quedarme en la oficina, esperando a que el auto siguiera allí por si regresaba. Unos 15 minutos después, el silencio de la autopista fue interrumpido por un convoy de vehículos de emergencia. Ambulancias, patrullas y hasta un par de camionetas de la CEMEFO pasaron a toda velocidad. Algo había pasado cerca. Mi curiosidad se encendió, pero estaba en mi turno y no podía dejar la gasolinera sola. Durante las horas siguientes, más vehículos de emergencia pasaron en dirección al mismo punto de la autopista, algo que no era normal, incluso para esa zona. Al amanecer, cuando llegó mi compañero del turno matutino, aproveché para preguntarle si había escuchado algo. Él tampoco sabía nada, pero entre los conductores que llegaron temprano empezaron a correr rumores. Un cliente habitual, un trailero llamado Esteban, fue quien me dio la primera pista concreta. «Oye, Julián, ¿supiste del accidente que hubo anoche?», me preguntó mientras pagaba su café. «No, pero vi pasar varias ambulancias y camionetas de la CEMEFO. ¿Qué pasó?». «Chocaron como 3 autos.
Fue realmente feo. Dicen que varios murieron al instante. Hizo una pausa y bajó la voz, como si le diera pena continuar. Lo raro es que dicen que uno de los conductores salió corriendo, pidiendo ayuda antes de... bueno, ya sabes. Las palabras de Esteban me golpearon como un balde de agua fría. ¿Podría ser el hombre que llegó a la gasolinera? Decidí que tenía que saber más. Durante mi descanso, me acerqué a un pequeño restaurante al otro lado de la autopista, donde los trabajadores locales suelen reunirse. Ahí escuché la historia completa de uno de los empleados de una tienda cercana. Según él, el accidente ocurrió alrededor de las 11 de la noche, cuando un auto compacto perdió el control y se estrelló contra una camioneta. Uno de los conductores murió al instante, pero varios testigos aseguraron haber visto a un hombre salir del auto, correr por la autopista, como si estuviera buscando ayuda. Cuando me describieron al hombre, sentí un escalofrío. La ropa sucia, el rostro pálido, la desesperación en sus ojos. Todo coincidía con el cliente que llegó a la gasolinera. Esa noche apenas pude dormir. Aunque no había visto al hombre de nuevo, todo lo que estaba ocurriendo era demasiado para mí. No podía apartar de mi mente la imagen de su rostro pálido, la desesperación en sus ojos. Me repetí a mí mismo que era imposible, que lo que había sucedido era alguna clase de coincidencia, pero sabía, muy en el fondo dentro de mí, que estaba mintiéndome. Durante los días siguientes, las cosas no hicieron más que empeorar. Cada noche que llegaba mi turno, la misma sensación de pesadez llenaba el ambiente. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad, y mi piel se erizaba apenas cruzaba la puerta. Las sombras seguían moviéndose por el rabillo de mi ojo. Las luces parpadeaban más seguido y ese susurro, ese maldito susurro, empezó a ser más frecuente. ¡Ayúdame! Era apenas audible, como si proveniera de un lugar muy lejano, pero era imposible ignorarlo. No importaba cuánto tratara de concentrarme en mi trabajo, siempre estaba ahí, colándose entre mis pensamientos. Hubo una noche en la que incluso escuché lo que parecía un golpe en el cristal del mostrador. Salí con una linterna para revisar el exterior, pero no había nada. Solo el auto compacto, siempre estacionado frente a la bomba, como un testigo mudo de todo lo que estaba ocurriendo. El miedo se apoderó de mí. No era un simple susto, era un terror constante, un nudo en el estómago que no me dejaba en paz. Incluso cuando terminaba mi turno y llegaba a casa, no podía relajarme. Cerraba los ojos y veía al hombre. Escuchaba su voz pidiendo ayuda. Estaba agotado tanto física como mentalmente. Una noche, después de otro turno lleno de incidentes, decidí que no podía seguir así. Necesitaba hablar con alguien y la única persona en la que confiaba completamente era mi mamá. Ella siempre había sido muy espiritual. Creía en cosas que yo consideraba absurdas, pero en ese momento estaba dispuesto a escuchar cualquier consejo que pudiera ayudarme. Cuando le conté lo que estaba pasando, su reacción fue inmediata. Ese hombre no puede descansar en paz, hijo. Está atrapado, probablemente porque murió con esa desesperación en su alma. Lo que tienes que hacer es ayudarlo a encontrar su camino. ¿Y cómo hago eso, mamá?, pregunté, tratando de mantener la calma aunque por dentro estaba al borde del colapso. Ponle una veladora blanca en el lugar donde lo viste por última vez. Reza por él, pídele a Dios que te guíe y sobre todo, no tengas miedo. Si siente tu miedo, puede aferrarse más a este mundo. No estaba seguro de si eso funcionaría, pero decidí intentarlo. Al día siguiente, antes de mi turno, compré un par de veladoras blancas y las llevé a la gasolinera. Esperé hasta que no hubiera clientes y las coloqué discretamente cerca de la bomba donde siempre estaba el auto compacto. Esa noche fue una de las más difíciles. Encendí las veladoras y me senté detrás del mostrador, rezando en silencio, tal como me había dicho mi madre. Cada vez que escuchaba un susurro o veía una sombra, trataba de mantener la calma, recordándome que estaba ayudando a alguien que estaba sufriendo. Durante las primeras horas parecía que nada había cambiado. Las luces seguían parpadeando,
Las sombras seguían moviéndose y el susurro no cesaba. Pero algo diferente ocurrió cerca de las 3 de la madrugada. Una brisa fría recorrió la gasolinera, mucho más intensa que las anteriores, y por un momento sentí que el ambiente se volvía más ligero, menos opresivo. A la mañana siguiente, cuando terminó mi turno, noté que las veladoras estaban completamente consumidas. No pude explicar por qué, pero sentí una extraña sensación de alivio. Los días siguientes fueron similares. Encendía veladoras cada noche y rezaba, siempre en silencio, siempre con la esperanza de que todo terminara pronto. Sin embargo, todavía había momentos en los que el miedo me invadía. Sabía que se trataba de un alma perdida, pero no podía evitar sentir nervios cada vez que escuchaba ese susurro o veía algo moverse en la oscuridad. Poco a poco, las cosas comenzaron a calmarse. Las luces dejaron de parpadear, las sombras desaparecieron y los susurros se volvieron menos frecuentes hasta que un día, simplemente, ya no estaban. El auto compacto también desapareció. Una mañana, al llegar a mi turno, noté que ya no estaba estacionado frente a la bomba. Al principio pensé que alguien lo había retirado, pero cuando pregunté, nadie sabía nada al respecto. Era como si nunca hubiera estado ahí. Desde entonces, la gasolinera volvió a la normalidad. A veces, algunos clientes mencionan que sienten un aire pesado al pasar por esa bomba en particular, pero yo sé lo que sea que estaba por ahí, ya no está. Quiero creer que de alguna forma las veladoras y las oraciones ayudaron a ese hombre a encontrar la paz que tanto necesitaba. Sin embargo, hay noches en las que me quedo mirando hacia el horizonte, esperando no volver a ver a esa figura desesperada entrar por la puerta, pidiendo ayuda. Y aunque todo parece haber terminado, el recuerdo de esos días sigue conmigo, como una cicatriz invisible que no deja de recordarme que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Era una madrugada tranquila en la gasolinera que se encontraba junto a la autopista. Apenas había tránsito y el aire era pesado, típico de esas noches en que el calor del día aún se sentía. El único sonido era el de los insectos que zumpaban alrededor de las lámparas de vapor de sodio. Todo parecía normal hasta que un tráiler se estacionó junto a una de las bombas. Un hombre bajó de la cabina con un termo en la mano. Parecía agotado, pero había algo en su semblante, una tristeza profunda que no lograba ocultar. Caminó hacia la isla despachadora donde un joven empleado trabajaba en su turno nocturno. Lo saludó con una sonrisa débil y comenzó a hablarle, como si lo conociera desde siempre. Lo que sucedió después dejó al empleado marcado para siempre, porque en un abrir y cerrar de ojos, el hombre desapareció. Lo buscaron por toda la gasolinera, pero no había rastro de él ni del tráiler. Con el paso de los días, el misterio solo se profundizó, y lo que descubrieron reveló la verdad que pocos podrían creer. Trabajar en el turno nocturno de una gasolinera tiene sus peculiaridades. Siempre hay historias de extraños personajes que pasan por ahí. Conductores somnolientos, viajeros desesperados por encontrar algo abierto, e incluso camioneros que buscan compañías en las largas horas de carretera. Pero nunca había vivido algo tan extraño como lo que ocurrió aquella noche. Era una madrugada tranquila, cerca de las 3 aproximadamente. Apenas se habían pasado unos cuantos autos por la autopista, y yo me entretenía limpiando las bombas de gasolina mientras esperaba que el tiempo avanzara más rápido. Las noches así eran tediosas, pero prefería eso que tener que lidiar con clientes borrachos o malhumorados. De pronto, un tráiler enorme se estacionó junto a una de las bombas. El motor seguía encendido y las luces iluminaban la isla despachadora con un brillo amarillento. Me acerqué a ver si necesitaba algo, pero antes de que pudiera decir nada, el conductor bajó de la cabina. Era un hombre mayor, de unos 50 años, con una gorra deslavada y una camisa de cuadros. En una mano llevaba un termo metálico y en la otra un cigarro a medio consumir. Caminó hacia mí con paso lento, como si cada movimiento le costara trabajo. «Buenas noches, joven», dijo con voz ronca pero amable. Le respondí el saludo y entonces comenzó a hablarme.
Al principio pensé que su conversación era bastante común. Comentó sobre el clima, lo solitaria que estaba la autopista y lo cansado que era conducir de madrugada. Me pareció un sujeto agradable, aunque su tono tenía algo que me incomodaba, como si escondiera algo. De repente, su plática dio un giro extraño. ¿Sabías que la carretera guarda secretos?, me preguntó mientras miraba al horizonte oscuro. ¿A qué se refiere?, le respondí algo confundido. A que no todos los que pasan por aquí llegan a su destino. A veces los caminos se cierran para siempre. No supe qué contestar. La forma en que lo dijo, como si hablara desde la experiencia, me puso muy nervioso. Intenté cambiar el tema, pero antes de que pudiera decir algo más, el hombre sonrió, dio un paso hacia atrás y me dijo: «Gracias por la plática, joven. Nos vemos pronto». Parpadeé, perplejo, y en ese instante ya no estaba. Busqué alrededor de la gasolinera pensando que tal vez había entrado a la tienda o regresado a su tráiler, pero no había rastro de él. Lo más extraño era que el tráiler también había desaparecido. Era como si nunca hubiera estado ahí. Al principio pensé que tal vez estaba más cansado de lo que yo creía, y lo había imaginado todo. Pero había algo en esa experiencia que no podía sacarme de la cabeza. Decidí contar lo sucedido a mi compañero del turno de la mañana. «¿Estás seguro de que había alguien?», me preguntó con una expresión incrédula. «Claro que sí. Estuve hablando con él por varios minutos», le respondí. «Pues yo no vi a nadie», dijo encogiéndose de hombros. «Solo te vi a ti parado junto a la isla y parecía que estabas hablando solo». Sus palabras me dejaron helado. ¿Cómo era posible que nadie más lo hubiera visto? En los días siguientes, la inquietud no me abandonaba. Cada vez que llegaba mi turno nocturno, esperaba que algo similar volviera a ocurrir, y aunque no lo admitía, sentía miedo de estar solo en la gasolinera. Fue entonces cuando decidí investigar. Pregunté a otros empleados que llevaban más tiempo trabajando allí, esperando encontrar alguna explicación. Uno de ellos, un hombre mayor, escuchó mi historia con atención y luego asintió lentamente. «Ya lo conociste», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. «¿A quién?», pregunté, tratando de mantener la calma. «A don Lupe. Era un trailero que solía parar aquí hace años. Dicen que murió de un infarto en su cabina, justo donde estacionó el tráiler que viste. Desde entonces, hay quienes dicen que lo han visto rondar por aquí, especialmente en el aniversario de su muerte». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Era posible que hubiera hablado con un fantasma? Esa noche, regresé al trabajo con una mezcla de temor y curiosidad. Aunque no quería admitirlo, una parte de mí esperaba volver a verlo. Las horas pasaron lentamente y todo estaba en calma, hasta que cerca de las 3 de la madrugada, una brisa fría recorrió el lugar. Miré hacia la autopista y ahí estaba. Un tráiler se estacionó en la misma bomba. El hombre bajó de la cabina, con su termo en la mano y una expresión tranquila en el rostro. Esta vez no esperé a que se acercara. Reuní todo el valor que tenía y caminé hacia él. «¿Don Lupe?», pregunté, casi en un susurro más de miedo que de valentía. El hombre levantó la mirada sorprendido. «¿Cómo sabes mi nombre?», respondió con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No sabía qué decir. Mi mente estaba en blanco. Finalmente, junté las palabras necesarias y le dije lo que había aprendido. «Don Lupe, usted murió aquí, hace años. No debería estar aquí». Por un momento pareció confundido. Luego, su expresión cambió. Bajó la mirada, como si finalmente entendiera lo que estaba pasando. «¿Muerto?», murmuró, casi para sí mismo. Sin decir más, subió a su tráiler y desapareció en la oscuridad. Durante semanas, la experiencia me persiguió. Aunque no volvió a aparecer, sentía su presencia cada vez que pasaba cerca de la bomba donde se estacionó. Mi mamá, al escuchar la historia, me aconsejó ponerle una veladora para que encontrara la paz. Lo hice una noche y mientras la veía arder, sentí una extraña calma. Poco a poco, las cosas volvieron a la normalidad en la gasolinera.
Los clientes iban y venían y las noches eran tranquilas de nuevo. A veces, cuando miro hacia la autopista en las madrugadas, me pregunto si Don Lupe sigue rondando por ahí, buscando un lugar donde descansar. Pero una cosa es segura, nunca olvidaré esa noche y la extraña plática con ese hombre. Una carretera desierta en la madrugada es el tipo de lugar que puede hacer que el tiempo parezca diferente. Un conductor solitario recorría el asfalto, con los ojos pesados por el cansancio y el zumbido constante del motor como único acompañante. Todo parecía estático, eterno, hasta que vio a lo lejos unas luces que rompían la monotonía. Era una gasolinera. La aparición pareció un alivio, pero al acercarse notó algo extraño. Las instalaciones estaban descuidadas, con maleza creciendo entre las grietas del pavimento y letreros corroídos por el tiempo. A pesar de esto, las luces estaban encendidas y las puertas abiertas. Algo lo empujó a detenerse, pero no se ve que ese simple acto marcaría un antes y un después en su vida. Siempre he sido alguien práctico y cuando viajo de noche, prefiero aprovechar las horas más tranquilas para avanzar. Sin embargo, esa madrugada el cansancio me estaba venciendo. Estaba solo en la carretera, lejos de cualquier poblado y sabía que era peligroso seguir conduciendo en ese estado. Fue entonces cuando vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Al principio, pensé que era una suerte encontrar un lugar abierto en medio de la nada, pero al acercarme, algo en el lugar me pareció fuera de lo normal. Las bombas de gasolina lucían viejas, casi oxidadas, y la tienda tenía un aire descuidado, con manchas en las paredes y vidrios algo empañados. Lo que más me extrañó fue que, aunque estaba iluminado, no había ningún otro cliente. Tal vez es una gasolinera de paso que no recibe mucho mantenimiento, pensé, intentando justificar lo que veía. Me estacioné junto a una bomba, bajé del auto y toqué la campana del mostrador. Pasaron varios segundos antes de que un hombre apareciera desde el fondo de la tienda. Era un empleado, eso era seguro, pero su uniforme estaba notablemente desgastado, como si hubiera sido por años sin ser reemplazado. Su expresión era tranquila, aunque había algo en sus ojos que no pude identificar. «Buenas noches, ¿en qué le puedo ayudar?», me dijo con una voz grave y pausada. Le pedí que llenara el tanque mientras yo iba a buscar algo. Me dirigí al área de la tienda que aún seguía abierta para servirme un café. Mientras lo hacía, sentí su mirada fija desde la entrada. Era como si estuviera analizándome, estudiando cada uno de mis movimientos. Al regresar al mostrador, él rompió el silencio en una conversación inesperada. «¿De dónde viene, amigo?», preguntó, mientras colocaba la manguera en mi auto. «De la ciudad, voy hacia el norte», respondí sin mucho interés y tratando de no darle mucha información de mí. «Hace mucho que no vemos gente por aquí, no como en los viejos tiempos. Antes todo esto estaba lleno de vida». «¿Ah, sí?», contesté, tratando de ser cortés, aunque realmente me sentía muy incómodo con esta conversación. No lo sé, igual y es porque provengo de un lugar donde la inseguridad está a flor de piel, pero algo aquí me daba muy mala espina. Sí, pero luego pasó lo del 2008 y todo cambió. Al escuchar aquello, me quedé helado. Su tono era sombrío y lo que decía no tenía mucho sentido. Intenté seguir la corriente. «¿Qué pasó en 2008?», pregunté, fingiendo curiosidad. Él me miró por un momento antes de responder, como si estuviera decidiendo si debía decírmelo. «Un desastre. Algunos pagaron con su vida». No dijo nada más y por alguna razón no me atreví a insistir. Tal vez porque realmente no estaba interesado o tal vez no debía preguntar lo que no me interesaba. Pagué rápidamente y me fui, dejando atrás aquel lugar extraño. Pero las palabras de ese hombre quedaron grabadas en mi mente, alimentando mi inquietud durante el resto del viaje. 2 días después, ya de regreso a casa, volví a pasar por la misma carretera. Recordé la gasolinera y, por curiosidad, decidí detenerme. Esta vez era de día, y con la luz del sol, el lugar no parecía tan deteriorado como en la madrugada.
aunque aún tenía ese aire extraño que me había desconcertado la primera vez. Cuando entré, el ambiente era distinto. Había otro empleado en el mostrador, un joven de unos 20 años con un uniforme limpio y nuevo. Lo saludé y le dije que me llenara el tanque, y mientras esperaba, no pude evitar mencionar lo que había sucedido durante mi visita anterior. Estuve aquí hace un par de noches. El empleado que me atendió me dijo cosas bastante raras, como si estuviera hablando algo que pasó hace años. El joven me miró con una expresión extraña. ¿Qué empleado?, preguntó. Un hombre de unos 30 años con un uniforme viejo. Es parecido al tuyo, pero un poco diferente, como si se hubiera quedado atrapado en el 2000. Me atendió y me habló sobre algo del 2008. El muchacho negó con la cabeza. Aquí no trabaja nadie con esa descripción. Además, la gasolinera estuvo cerrada varias noches, debido a que se estuvieron haciendo unos trámites de gobierno y dándole mantenimiento. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Cómo podía ser posible? Insistí en que alguien me había atendido, pero él seguía negándolo. Fue entonces cuando un hombre mayor que estaba limpiando una de las bombas se acercó. ¿Qué te dijo ese empleado?, preguntó con seriedad. Le repetí lo que me había dicho, incluyendo los comentarios sobre el año 2008. El hombre mayor se quedó en silencio por un momento y luego suspiró para mirarme directamente. Creo que habló con Enrique. El hombre no me decía nada, pero su tono me dejó en claro que había algo más detrás de esa historia. ¿Quién es Enrique?, pregunté. El hombre miró hacia las bombas de gasolina, como si estuviera recordando algo doloroso. Enrique era un empleado de esa gasolinera. En el 2008 hubo un atentado aquí porque el dueño no pagó la cuota que le exigían unos delincuentes. Llegaron de noche y valieron el lugar. Enrique estaba trabajando en ese turno y fue una de las víctimas. Sentí que mi corazón se detenía. No podía ser cierto. ¿Acaso había hablado con alguien que llevaba muerto más de una década? El hombre mayor continuó, con la voz cargada de nostalgia. Después de eso, la gasolinera cerró por un tiempo, pero cuando reabrieron, algunos empleados comenzaron a reportar cosas raras. Decían que veían sombras, escuchaban voces y que en ciertas noches Enrique aparecía. Siempre es igual. Atiende como si estuviera vivo, pero dice cosas que no tienen sentido, como si estuviera atrapado en el pasado. Me costaba procesar lo que estaba escuchando. Cada detalle encajaba perfectamente con mi experiencia, y por más que intentara encontrar una explicación lógica, todo apuntaba a lo mismo. Había tenido un encuentro con alguien que ya no pertenecía a este mundo. ¿Esto ocurre seguido?, pregunté, intentando mantener la calma. No siempre, pero dicen que es más común en el aniversario de lo que pasó. Mi piel se erizó. No sabía si sentir miedo o tristeza por Enrique, atrapado en un lugar donde había perdido la vida de forma tan violenta. Desde ese día, evito pasar por esa gasolinera, especialmente de noche, aunque intento convencerme de que todo fue una coincidencia. Algo en mi interior sabe que lo que viví fue real. A veces pienso en Enrique, en lo que debe haber sentido esa noche fatídica. Me pregunto si su espíritu sigue allí porque busca justicia, o si simplemente no puede aceptar que su vida en esta tierra terminó de forma tan abrupta. Cuando manejo de noche, no puedo evitar mirar de reojo las luces de la gasolinera, preguntándome si hay más lugares como ese, donde las historias del pasado se niegan a desaparecer. Y aunque intento olvidarlo, las palabras de Enrique todavía resuenan en mi mente, recordándome que hay cosas que escapan a nuestra comprensión, porque en las carreteras, bajo la tenue luz de la madrugada, no siempre estamos tan solos como pensamos. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con tus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, hazmelo saber comentando la palabra gasolinera para saber que terminé ese video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo.
Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.